Xavi, volia controlar això, però veig que pot sortir en el del migdia perfectament. Vosaltres ho teniu molt mal. Yo creo que todavía tengo... Mira, el vídeo 28 sí, es que muy poco. 28. Sitios, dicen que sí es. ¿Cuántas horas? Gente la venta, Tranquil·lament. No és un... Sí, sí. Aquelles estem plens fins a una capacitat de convocatòria que tenen els autors impressionant. Moltes gràcies en nom de l'editorial per acompanyar-nos en un dia com aquest per la presentació de El llegat de la vall en català, editat per La Magrana, El legado del valle en castellano, editado bajo el sello RBA. Muchos de ustedes conocen a los autores, así que tampoco me voy a detener mucho en presentarlos. Antes de nada, darle las gracias al ámbito cultural por habernos acogido, por esta hospitalidad y por permitirnos pues, desvelar todos esos entresijos de una obra que es apasionante, que nos va a permitir viajar en el tiempo, recordar esa persecución de los cátaros en el siglo XIII, aproximarnos al patrimonio de la humanidad de la Vall de Boí, pero desde otro punto de vista, y un antes y un después de haber leído El legado del valle, para disfrutar de ese magnífico patrimonio que tenemos. Habla de crímenes, habla de amores, habla de sectas, de sociedades secretas, nos aproxima también a la guerra civil y de sus autores. Todo este cóctel lo han hecho dos autores que son noveles, pero que lo han hecho magistralmente y son atípicos. Tenemos un abogado penalista como Luis Jo Gómez y un gestor empresarial como Jordi Badía. Y para terminar este cóctel, hoy quien nos va a presentar el legado del valle, el llegar de la vall, es un gran profesional que seguro que en su vida cotidiana está acostumbrado a desvelar crímenes bastante más complejos que los que circulan en torno a Arnau Miró, el protagonista de esta historia. Estamos hablando del doctor Miquel Orós Muruzábal, que es médico forense de la Audiencia de Barcelona. Muchas gracias, doctor Orós Muruzábal. Del románico dirán, ¿por qué un médico? Bueno, pues un médico en Gerona, el doctor Antonio Noguera, el odontólogo, fue el único que hizo un estudio sobre los pantócratos de Gerona. Es una verdadera preciosidad. Al principio cayó en mis manos este libro, El legado del valle, que es el libro que te engancha, pero que lo tienes que leer poco a poco. Lo tienes que leer poco a poco para aquello de que la información que te van dando la tienes que ir asentando y es tan buena que la tienes que ir comparando con otras fuentes de documentación. En principio te obliga a leer otras cosas poco a poco, poco a poco. Les recomiendo que lo lean muy poco a poco y mirando otras, buscando lo que dicen los autores. Habla de la época medieval, del románico, de los cátaros, de la guerra civil, hasta del 2010, no caes en el 2011 porque seguro que ya lo habría difícil en un libro que siempre piensa a ver cómo te va a enganchar. Un buen comienzo es lo que busca el autor para que las primeras páginas las cojas y ya te obligan a hacer la cuestión de engancho. El año 1244, el lugar, las estribaciones del Pirineo aranés, en su vertiente de la corona de Aragón. En principio, es un libro pues, que sí, que describe muy bien los ambientes, sobre todo los ambientes históricos, que los borda. Parece no hace falta tener ni una foto delante para ver que sí te llama
la atención y es la pregunta que os quiero hacer, ¿quién es el protagonista? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, porque, bueno, lástima que no sea más grande esto, me sabe muy mal que haya gente en pie, no? Bé, agrair-vos a tots els que heu vingut i en especial doncs, a les nostres famílies, a les nostres esposes i fills. No? Dit això, doncs, el protagonista del llibre, més enllà de l'Arnau Miró o de la Charité Soler en l'època medieval, doncs hi va haver una crítica que ens va agradar molt que deia que el protagonista veritable és la Vall de Boí. Una vall, deia textualment, que a partir d'ara ens mirarem amb nosaltres ulls. I ens va satisfer doncs, perquè aquest periodista que va fer la crítica d'alguna manera va percebre l'origen de tot el que ens ha portat a escriure aquest llibre, que és, en primer lloc, l'amor per la vall i, en segon lloc, doncs, veure la vall d'una altra manera, tant el romànic com el que va ser durant l'edat mitjana. Personajes. Buenas tardes a todos, buenas tardes Barcelona, muchas gracias por haber venido, muchas gracias. Miguel nos hace una pregunta fuera del lirio, delirante, fuera del surco. Personajes actuales desdibujados, pero es una maravillosa pregunta y no estaba preparada, francamente. Bien, pues sí, personajes actuales desdibujados de alguna manera, personajes históricos más definidos, cierto, porque los históricos se inscriben en capítulos que se abren y se cierran dentro de una línea argumental. Y pues sí, cierto, nosotros pretendemos que el personaje actual, el lector, lo dibuje y le dé color, lo forme como él quiera. Y además, es un personaje, el actual que lo va a llevar a lo largo de todo el libro. Los históricos cierran y abren capítulos y dan pinceladas para entender ese libro. Sin embargo, el actual es otro mundo. El actual los acompañará hasta el final y más allá. No, i d'alguna manera també el que hem pretès en els personatges actuals és que la gent s'hi vegi d'alguna manera reflectida. Descriure'ls amb massa detall doncs podia dissipar aquesta sensació. Hem buscat personatges coherents, antiherois, on la gent s'hi vegi. També m'agradaria fer-vos la pregunta aquesta, i com és que neix aquesta novel·la? Per què? Quin és el motiu? Perquè, esclar, és un tema que El motiu no és conegut per la gent. Va començar tot plegat l'any 97, en què vaig anar per primera vegada a la Vall de Boí i vaig quedar absolutament fascinat per un lloc tan maco, tan bonic. 3 anys més tard, l'any 2000, la UNESCO el va declarar Patrimoni de la Humanitat per ser la major concentració de romànic de tota Europa. Aleshores ens va sorgir la primera pregunta: com és possible que a l'edat mitjana, amb les penúries, epidèmies, en un lloc tan distant, orogràficament tan inaccessible, doncs sorgissin tantes obres d'art que 1000 anys més tard tindrien el reconeixement mundial? Per respondre a aquesta pregunta vam investigar i es va configurar davant nostre un enigma gigantesc. De hecho, esa es la génesis del libro, la génesis de la novela. Se habla, y lo que dice quizás lo que es más fiel incluso a esa creación, a ese inicio, a ese punto de ignición de la novela, es lo que viene reflejado en la pestaña del libro. Mi compañero Jordi llevaba años venerando en la Valle de Boí. Se le planteó una serie de enigmas y son de tal envergadura, de tal calado, que lo recoge a lo largo de los años, a lo largo de veranos y veranos de ocio, bien empleado, por cierto, y esos enigmas me los traslada. Me los traslada y me indica que, bueno, pues que tiene la intención, junto conmigo, que ya me incluye en el paquete, de hacer una guía de viajes del Valle de Boí. Y esa guía de viajes no es una guía al uso, sino que es una guía que incluye elementos mágicos, elementos históricos, lo que nadie cuenta lo quiere incluir. Bien, esto me lo dijo en una de nuestras alegrías gastronómicas de los viernes y, por supuesto, la idea la cogemos con entusiasmo ya en la primera de las cervezas que nos tomamos, y a la hora del café y del cava decidimos que aquello no podía quedarse una guía de viajes, aquello era una novela en toda la regla.